Los esclavos no vinieron porque querían venir, los trajeron. Y como tal organizaron distintas facetas de su religión. Y una de ellas es la Yoruba. 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 Yoruba soy. Africanos de toda índole, de todas partes de la latitud africana, pero los capturados y lo traían, venía incluido, vinieron reyes y príncipes capturados que lo trajeron para acá. Y esos reyes que trajeron, y gente que trajeron, entraron aquí los Yoruba, el lugar donde se ha comprobado que hubo vida humana por primera vez en la historia de la humanidad, fue en Ile-Ife, la ciudad sagrada de los Yoruba, Nigeria. Estamos hablando de la primera religión de la humanidad. Cuando ellos llegaron aquí, como eran iniciados allá y fomentaron con sus corazones y con los elementos encontrados bien, fomentaron sus santos. Y así creció la santería cubana. Esta es la religión y esta es la cultura de los esclavos, de los preteridos, de los pobres. Tuvieron que mantener casi en silencio su cultura, sus idiomas, sus tradiciones y sus religiones. Aquí se impuso prácticamente por los colonizadores un catolicismo. Mira, el clero católico, al menos en la isla de Cuba, no se caracterizó por un clero que estuviera mayoritariamente al lado de las clases pobres. No lo fue así desde su etapa fundacional. Incluso era una religión reconocida por los sistemas de gobiernos anteriores. El resto de las religiones no tenían un reconocimiento oficial, al menos como tal. Obviada por las sociedades, sobre todo en el capitalismo, que la ve como una fuente de ingreso y que la ve como algo folclórico, como aquel poema que tenía Eduardo Galeano que decía que en el caso de los pobres sus religiones eran folclore, en el caso de los ricos eran religiones. Siempre he dicho que todo aquello que se discrimina es porque básicamente, primero que todo, no se conoce. Y entonces especula sin un verdadero conocimiento de la realidad, del por qué surgió, cómo se formó, cómo llegó a Cuba, ¿me entiendes? Donde sus principios siempre fueron
y serán la unidad, la hermandad, la ayuda. Esta religión nos hace, o nos da cultura, nos hace ser mejor humano. La religión yoruba lo único que quiere es que tú seas una persona de bien, buen padre, buen hijo, buen hombre, buen esposo. Son parte de nuestra cultura, son parte de nuestra historia. Y ahí venimos, de ese tronco también nos nutrimos. Traemos en la sangre de nuestros esclavos, de los ancestros, y fueron ellos los que tuvieron el valor a lo largo de tanto tiempo, incluso siendo esclavos, de mantener sus tradiciones, su cultura y sus religiones. Jamás negaron ni dejaron a sus orichas atrás. Y yo mantengo ese mismo estatus. Que yo mi Ochún, mi Elegbá, todos mis santos, mis muertos, los recuerdos de mis ancestros, eso yo nunca lo voy a dejar por nada ni por nadie. Quizás por eso es que Cuba para muchos se reconoce como la cuna de la santería, porque ha mantenido la tradición de lo que vino de distintos lugares de África, pero ha inculturado con las tradiciones cubanas. A tal grado que hemos sido difusores de la misma al resto del mundo. Como dijo Abímbola en una de esos congresos, que gracias a Cuba y gracias a los cubanos religiosos se mantenía todavía esta religión en todo el mundo. Quien niega su raíz, niega su existencia. Y si no partimos de ahí, de no tener reconocimiento de nuestra historia, no somos nadie. Hay que partir de reconocer la historia, en todos los aspectos de la historia. La religión afro es muy grande y tú puedes ser una persona que tenga mucho conocimiento de fundamentos religiosos y a lo mejor no tienes conocimiento histórico religioso. Acuérdense que el esclavo se unió a los criollos para hacer la independencia de Cuba. O sea, teníamos historia. Todas las gestas de la guerra del 68 y 95 participaron los esclavos y ahí habían religiosos. La mayoría, en su mayoría, de nuestros próceres de la guerra de independencia eran negros. Lucharon por la independencia de Cuba y dieron su sangre, dieron su vida por la independencia de Cuba. Cuando se fue a fusilar a los estudiantes de medicina, 5 aguas fueron los que fueron a rescatarlos y murieron en el intento de rescatar a los estudiantes de medicina. Tampoco es un secreto para nadie que de esas religiones han surgido y son muchas personalidades que hay dentro de la sociedad cubana. Por ejemplo, Araceli Iglesias, José Turá, era babalao e hizo historia. Lázaro Peña y su historia. Y muchos más que no han revelado que son consagrados, pero hacen historia. Hay que ver y recordar que los yoruba son los primeros que han dado un paso para ir a otro país a fajarse, a disponer su vida por la unidad mundial, por defender a aquellos que le hagan falta. Son parte de las fuerzas con que contamos para la movilización nacional e internacional ante cualquier peligro que azote a la humanidad. Nosotros somos internacionalistas, somos hombres trabajadores, padres de familia, ¿usted me entiende? Todos defendemos nuestra patria. Es muy importante en nuestra sociedad contar con esos baluartes de resistencia y de reafirmación de nuestra identidad ideológica y de nuestra identidad cultural, de nuestras ideas. En Cuba, desde el tiempo de la colonia, como se dice, habían cabildos, hermandades como los abacuaces, eran asociaciones de ayuda mutua. Y hay que reconocer que al surgir la revolución, en su etapa primaria de surgimiento, se hacía importante el aglutinamiento de las clases sociales.
La revolución apoyó a que dejara de ser una religión marginada, que fuera igual que todas las religiones, con su lugar, con su espacio. Y el Estado hace lo imposible por aglutinar todos aquellos sectores que de una forma u otra, digamos, por su condición de religioso habían sido o estigmatizados o separados o no totalmente incluidos dentro de un proceso que en definitiva debe ser muy popular, muy patriótico y muy revolucionario. Durante muchos años yo atendí los aspectos relacionados con la religión en el Comité Central y siempre tuvimos una enseñanza del compañero Fidel, y es que no debíamos discriminar a ninguna religión. Porque Fidel dijo, pero yo siento mucho que ustedes no tienen una identificación y a ustedes le llaman culto sincrético o los sincretizados o los cultos o le dicen de otra manera, y yo siento en eso como algo en ocasiones despectivo. Y si bien el origen estaba en África, eran cubanos, siendo él quien le propuso el nombre de religiones cubanas de origen africano. Ustedes son religiones cubanas de origen africano. La asociación surge por idea de unos babalawos que decidieron en el año 76 unirse. Y a partir de ahí, rectorear y compartir desde el punto de vista religioso todas las acciones de este tipo que se llevan a cabo en el país. La presidía el babalawo Filiberto Farril y la sede estaba en San José, entre Oquendo y Marqués González, casa de Manolo Ibáñez. Como no teníamos un local propio para nada de eso, en su casa era donde ejercía la cosa. Y el vicepresidente en aquel momento era impío. Posteriormente llegó a eso el hermano Antonio Castañeda Márquez. Manolo Ibáñez solicitó a la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos la posibilidad de crear una asociación que uniera a babalaos, santeros y demás. Y entonces él pidió la posibilidad de que se inscribiera como una entidad de carácter cultural, donde pudieran estar estudiosos, antropólogos y creyentes. Vinieron una representación de ellos bastante amplia. Ellos venían precisamente para oficializar la asociación junto con el Ministerio de Cultura en el registro de asociaciones del Ministerio de Justicia. Eran personas, en particular Ibáñez, muy firmes, muy convencidos, muy persuasivos, con mucha paciencia, muy serenos, muy ecuánimes, pero que eran personas que estaban dispuestas a seguir y conseguir que se oficializara la asociación. Salimos de los cuartos de Santo y de Ifá para tener un espacio. El país necesitaba de una sociedad de Yoruba, ¿entiendes? Oficial, bien hecha. Una institución que nos reconozca y que la voz de nosotros los religiosos llegue a todas las partes del mundo. Fue una batalla bien lograda a partir de que ya el 17 de diciembre de 1991 se legaliza la Institución Cultural Yoruba. El reconocimiento gubernamental para la instauración de esta asociación yo pienso que es una bendición. Pero ellos necesitaban una sede. Y entonces Antonio Castañeda se da la tarea de buscar un local donde pudiéramos tener estas galerías, museos, o sea, tuvo la idea de hacer una gran casa de cultura. Se hicieron varias ofertas, como 4 o 5 ofertas, de lugares a buscar que tuvieran una dimensión. Has visto que este local tiene una gran dimensión, que estuviera también asequible y que pudiera entonces servir como sede de la Asociación Cultural Yoruba. En aquel momento lo que se había logrado era en Prado un área que había sido de un negocio, de una comercialización que estaba en condiciones de deterioro. Esto era que todo el mundo que veía aquello decía, no, esto no, ¿quién va a hacer aquí nada de eso? Esto va a ser una basura.
y las gotas de agua cayendo y toda esa serie de cosas, pero ahí hacíamos sin piso, ahí hacíamos las letras las festividades de las letras del año. Lo que desde un principio creímos en que eso iba a avanzar. Yo todavía recuerdo el primer día que llegamos a este local, abrimos las puertas, era un gran basurero, había montones de basura que llegaban al techo, y recuerdo que Castañeda dijo, pero este local me gusta. Y hay que decir que él dedicó mucho tiempo de su vida junto a otros directivos por transformar entonces el inmueble. Castañeda echó la vida aquí, porque era su esfuerzo, era el de los hijos, él mancomunó a toda una serie de gente para que se creara esto. Ahí se empezaron a hacer toda una serie de actividades dirigidas por Castañeda y todo el grupo que estábamos nosotros de aporte físicamente, a hacer trabajo voluntario, bota escombros, bota agua, no sé cuánto. Ya hay que hablar, palió mezcla y escombro, sacó escombro primero y después palió mezcla, ayudó a paliar mezcla allí. No fue un trabajo difícil, pero el Estado nos ayudó. En el año 98, te recordarás que hubo una visita de un papa aquí a Cuba y sobre todo se habló mucho sobre el tema de la Navidad, de cómo declarar el 25 de diciembre como día feriado. Entonces el compañero Fidel se reunió con nosotros y más o menos hablamos sobre el tema. Pero una de las cosas que él dijo que nosotros no debíamos decidir nada si no contábamos con la anuencia y la opinión de las otras religiones. Dentro de ellas, en particular, con las religiones de origen africano. Yo los convoqué al Comité Central, no les dije que se iban a reunir con Fidel. Ya un poco tarde se apareció nuestro comandante en jefe allí. Estaban todos los religiosos reunidos ese día, empezando por lo eclesiástico de las iglesias y de todos los lugares y eso, y lo pusieron en una mesa grande, larga, que cupimos todos. Allí conversaron abiertamente con Fidel, se hablaron de muchos temas, viendo cómo podía realmente desde el Estado cubano apoyar a que los creyentes de esas religiones se sintieran también reconocidos por la revolución, en su condición de creyentes, en su condición de las personas más humildes de nuestra población. El intercambio fue un intercambio con mucho respeto, con la forma que tenía Fidel de saber, le preguntó de muchas cosas. Y de uno de los temas que se habló era de la sede, que no tenían todos los recursos, que necesitaban un impulso para ver cómo podían sacar esta sede, que era un inmueble grande. Miguel Barnell le dijo, mire, comandante, yo, que como escritor y etnólogo me la paso viajando y investigando a cualquier país que he llegado, lugares rubios, de los ojos así que no lo pueden abrir mucho, los rubios que son, ahí hay canastilleros y son de origen cubano. Quiere decir que todo el apoyo que se le pueda dar, o que usted como presidente le pueda dar, yo se lo sugiero. Yo digo, oh, eso así, oh, bueno, ¿qué te hace falta ahí, Castañeda? Estamos todavía sacando escombros, tenemos algunos saquitos de cemento, un poco de arena. Y dice, no. Oye, Medazo, desde mañana hay que poner un contingente completo allí, en ese lugar, y empezar a abastecer a todo lo que haga falta allí, que Dios lo tenga en la gloria por mi parte. Mira, Lazo que se ocupe de la obra Castañeda, que puede terminar, que haga un plan. Eusebio,
que apoye, a Abel, que está aquí también, que apoyen y miren a ver en el menor tiempo posible que pueden hacer esa obra que realmente se convierte en un símbolo de los Yoruba para acá, para nuestro país. Entonces Castañeda, que es un hombre que bastante distinguido en su conversación y su interpretación y demás, dice, sí, comandante, eso nosotros lo agradeceríamos, pero con la consigna de que el día que nosotros pagásemos eso. La Asociación Cultural Yoruba no aceptó que el Estado le diera sin devolver ese servicio. Para mí realmente fue un día inolvidable. Y son de esas cosas que no debemos olvidar y que incluso los yorubas no deben olvidar nunca. Lazo, con esa, yo diría que autoridad que tiene, convocó a todo el mundo al otro día por la mañana acá. Ahí empezamos otra vez, yo casi que venía toda la semana, chequeo, hasta que la obra se terminó. Y esta abre sus puertas en el año 99. Yo soy fundador de aquí. Desde que estábamos en casa de Manuel Ibáñez, antiguo que ya murió, después en el Valle San José. Estamos muy agradecidos porque ahora tenemos un templo y podemos dirigir la religión yoruba como se lo merece. I think this association seems to be an example, a very good example of the unity of the Cuban people. El sueño de los que nos antecedieron era reunirnos a todos como hermanos. To unite, to come together, to be one nation. Y creo que se ha logrado. La asociación yo creo que también ha tenido un elemento vinculado a la comunidad. Y es que en sus aulas de conferencias se dan clases de baile típico del folclore, un poco que tradicionalmente se practica en nuestro país. Se dan conferencias por especialistas, por antropólogos, por etnólogos, por etnógrafos, por practicantes. Además, aquí esta asociación tiene una biblioteca con una amplia información sobre lo arará, sobre lo yoruba, sobre lo congo. Hay instituciones que van allí buscando información, entrevistas, etcétera, para sus investigaciones. Distintos estudiantes que van para asesorarse al respecto de sus tesis de pregrado o doctorales o de maestría. Y eso es lo que tratamos de hacer nosotros, fundamentalmente, ayudar, orientar y guiar a todo el que nos toque la puerta. Pues contamos con un consejo de mayores, un consejo asesor y una junta directiva que la integran religiosos capacitados con suficiente conocimiento como para permitir que estas personas cuando salgan de este recinto salgan aclarados y convencidos de lo que vienen realmente a buscar. El consejo de los mayores, el consejo de los bases, el consejo de los olúa, el consejo de los arará, las casas de santos. Pero también recuerdo que Antonio tenía una premisa que es el trabajo con los niños, con las escuelas. Para que conozcan quiénes fueron los orichas,
qué representan cada oricha, qué hizo cada oricha. En mi vida yo escuché, ni en mis notas de clase, yo jamás, lo que es la palabra yoruba, jamás lo escribí. No somos ya los negros, aquellos que inventaron esto y que andaban con los pies en el piso, porque esta sede tiene chino, blanco, de todo tipo. Y entonces nunca nadie pensó que aquí a pocos pasos del Capitolio de La Habana iba a haber una entidad que tuviera esta membresía de tantas cantidades de gente y de tantas cantidades de intelectuales. Sin contar los que no están afiliados, que poco a poco se están incorporando cuando ven los logros. Yo pienso que la asociación y su museo son un baluarte. Es un sitio importantísimo, esencial, como la cultura misma yoruba. Yo diría que tan importante como eso es el esfuerzo realizado por los artistas. Estamos hablando de jóvenes artistas entonces, que donaron no solo su trabajo, sino su tiempo, sus primeros años como profesionales. Yo estaba recién salido de la escuela. Y fue una reunión con todos unos cuantos artistas, en el cual el director, Antonio, le iba a pedir a cada artista que donara una escultura. Yo tenía 21 años cuando eso. Él estaba dando la reunión con varias gente que había, el Carmelo, que era el que iba a hacer las pinturas. Incluso hizo los pósteres que están en el medio, que tienen unas máscaras, eso lo hizo Carmelo, junto con algunas pinturas, y las otras pinturas las hicieron la gente del Gran Teatro, que trabajan con Alicia. Ellos fueron los que pintaron muchos de los cuadros que están detrás de la escultura. Yo en ese tiempo que estuvimos en la reunión, yo estuve hablando con Billy, que fue el que hizo el oráculo que estábamos sube la escalera. Él ve que yo soy muy joven. Le digo, no, yo estoy dispuesto a hacerla toda, tamaño natural y gratis. Y nada, Milly le dice eso y él me para y me dice, bueno, haz algo, que voy por tu casa. Y él vino y me dijo, Pipo, pasó esto y esto. Las voy a hacer. Digo, ¿tú eres capaz de hacerlas? Y me dice, sí, yo las voy a hacer. ¿Tú me ayudas? Sí, yo te ayudo. Métele mano, pero tienes que hacerla, no puedes quedar mal. De que yo empecé a que terminé pasaron 5 años. Acababa de graduarse de San Alejandro, no es consagrado, y en aquel entonces se le dio la tarea, y por fotos y por investigaciones, hizo este museo, que es el único museo yoruba que hay en el mundo, esa es su importancia. Cuando yo no tenía taller, yo no tenía negocio, no tenía dinero, lo que tenía era ganas de hacer algo. Recuerdo que visitamos el taller de Lazarito, no tenía un transformador y movimos cielo y tierra para que tuviera en el taller un transformador. Pero rápido armamos los hornos, los chiquitos los convertimos en hornos grandes y pudimos hacerlo. Y salían mal y no le gustaba y la volví a hacer de nuevo otra vez y así se metió un largo tiempo. Hubo escultura que la hizo 3 veces. Castañeda jugó un papel también fundamental, recogió bocetos, dibujos, esculturas que en distintos viajes que había hecho él y otras personas por África, con amigos africanos, buscando elementos que pudieran identificar a esas deidades. Por primera vez los creyentes, los cultores se ven, tienen ante sí representaciones de las deidades que adoran o las deidades ante las cuales rinden pleitesía. Y no todos estuvieron de acuerdo porque pensaron que quizás hacer ese tipo de reproducción artística era violentar lo que en la tradición de las religiones cubanas de origen africano pasaba, y es que en las casas los santeros y los que tienen estas creencias lo que tienen es un canastillero. Si son osados y te enseñan su interior, son piedras lo que te pueden mostrar. Y recuerdo las palabras de Castañeda y me dijo, aquí no va a faltar el canastillero. Y ese canastillero lo regaló Marta Arjona. Aquí me pareció una cosa normal, porque las veía todos los días. Pero ya cuando se montaron en el museo, que se le dio la ambientación y todas esas cosas,
Otro de los logros grandes que ha tenido la Sociedad Cultural Yoruba ha sido lograr la unificación de la letra del año en una sola. Había una división muy grande dentro de los Babalawo, que es el padre de los secretos. Pienso que esto durante años, por las causas que fueran, creó mucha confusión en los religiosos y no religiosos, al existir diferentes letras. Es de mucha historia en Cuba el fenómeno de la letra del año. Desde 1902, 1906 se están sacando letras del año, primero por Ardechina, después por distintos sucesores. Ya hoy en día, gracias al consenso que se logró, y es el objetivo precisamente de esta institución, se logró sacar una sola letra del año que rigiera para el mundo entero. Cuando sale la letra, viene Orbellono, yo le digo al presidente, el mensaje es de Olofi dándote las gracias, porque lograste unir todos los orishas, a todo el mundo en un solo collar. La historia ya lo ha recogido como un babalawo prolífero, pero también lo va a conocer como el hombre que logró que se unieran los religiosos, los yoruba, los babalawo, y se sacara una sola letra del año. Eso lo logró José Manuel Pérez Andino, que es su mérito, ¿entiendes? Que no lo logró nadie, ni los viejos lograron eso. Una sola letra tiene una significación especial de respeto hacia todos los compañeros que componen la institución. Es el reconocimiento a la necesidad de unión en cuerpo y alma, en pensamiento, en accionar. La unión de todo el pueblo, religioso y no religioso, pero sobre todo la unidad del pueblo religioso. Y eso es bien importante para los logros políticos, sociales y culturales de un país. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar todos en uno. Quiere decir que si tú eres izquierdista, o derechista, o hebreo, o católico, apostólico, somos uno, somos seres humanos y tenemos que abrazarnos para poder vivir en paz. Cuando uno lee la letra del año, ve que hay una insistencia explícita, es decir, en la formación del ser humano, en sus valores, en su... En la televisión, en la radio. Yo pienso que el género folclórico o popular tradicional no tiene en estos medios toda la atención, ni toda la aceptación que debieran tener, ni el respeto que debieran tener. Tiene que velar en esa relación, además con los medios, con el cine, con las artes en sentido general, tiene que velar porque la cultura afrocubana, porque las propias deidades, porque los cultos sean respetados, no sean denigrados a partir de la comercialización y la banalización tan extendida ya en nuestros tiempos, en nuestro país, que no solo afecta a eso, también afecta o perjudica la imagen de la historia, de grandes figuras que han tenido que ver con nuestra historia, que terminan en manos inescrupulosas, no solo de sectores privados o sectores no estatales, también en manos inescrupulosas de entidades estatales, sobre todo de hoteles o de lugares de recreación que hacen un mal uso constantemente de eso.
Nos disgustamos mucho cuando vemos, por ejemplo, un serial o una película y que ponemos al consagrado en la parte negativa. Yo no voy a aventar ninguna religión porque es que no es ético hablar de otra religión. Pero entonces la única religión mala donde se cometen errores, donde que en el ser humano no cabe la perfección, es la santería, es el abacua. ¿Por qué razón? Nos critican de que somos malvados, nos critican de que somos satánicos. Y nosotros, lo único que hemos hecho es tratar de separar a la humanidad con la unificación, con la unión. Porque hay un montón de que dice una masa que la unión está a la fuerza. Ahora se está trabajando para eliminar esos vestigios que lo hemos arrastrado durante siglos. Entonces yo exhorto sobre todo a la juventud a estudiar y a los religiosos no salirse de sus raíces. Que tenga la mentalidad de la religión, no con enfoque de negocio, sino con enfoque sociológicamente de recuperación. Hay que trabajar, hay que ser serio, hay que superarse, hay que tener prestigio, hay que ser patriota, hay que estar muy defensor de nuestros principios históricos. No somos nadie, ni tenemos la autoridad para cambiar lo que está escrito, lo que dejaron nuestros ancestros. Una muchacha de allá de Veracruz me habló un día que había venido a Cuba a recibir a Eleguá, y cuando me comenta de la forma en que se lo hicieron, yo me doy cuenta que no es como debe ser. El que comete errores, lo llamamos, lo subsanamos el error, le damos una oportunidad, y el que no, bueno, se expulsa de la religión, porque hay muchas personas que estafan, que se esconden detrás de esta religión para hacer barbaridades en las cuales la religión no tiene culpa. Todo aquel que vea el IFA y la religión como una manera de sustento, pienso que está errado, porque eso no fue lo que nos trajeron nuestros ancestros, aquí esa gente no venía con dinero. Hay quienes se ceden en los precios, lo mismo con el cubano y más con el extranjero. También sucede que los extranjeros traen a un ahijado a hacerle aquí, y a él se le cobra un precio y a él quiere cobrar 3 veces el precio por traer el ahijado. Esto es una cosa que nos quita prestigio. Yo creo que dentro de lo que queremos finalmente con la asociación es precisamente acabar con muchas de esas cosas. Porque vivo trabajando a mi manera, del sudor se crece mi sinceridad, por eso mismo pido permiso para contarle al mundo toda mi verdad. Estamos haciendo esfuerzos y gestiones para ver cómo podemos lograr que se nos permitan, ¿no? Introducir algunas donaciones que están dispuestos a darnos asociados nuestros. Estamos a un 40% de nuestra institución, poder avanzar más. Hay que entrar al museo para que vean cuál es el peligro, cómo está el comején en el piso, cómo está cuando llueve las filtraciones. No tenemos dinero para reparar eso. Porque es una reparación costosa y realmente los ingresos que nos quedan después de pagar los diferentes conceptos, ¿no? Los pagos que tenemos que hacer no nos permiten lo que es la reparación y recuperación de nuestro museo, que pienso que es algo que no podemos dejar perder. Hay una frase muy bonita que Fidel dijo: hay que luchar, resistir hasta poder vencer. Si hemos sabido salir adelante con todos estos años, a pesar de todos los problemas, yo creo que si nosotros buscamos conciencia en cada uno de nosotros, los religiosos, imagínate todos los creyentes en esta religión done un peso, que cada creyente de esta religión que esté en Estados Unidos done $1, que cada creyente de Japón done un yen y que cada creyente de Europa done €1. Tenemos para hacer un edificio como ese en cada provincia. Todo lo que se haga en beneficio de la asociación, de sus miembros, de su institucionalización, de su desarrollo, se hace en favor de la cultura cubana. Tiene que abrirse en ese sentido
socializar sus experiencias, socializar su cultura, sus valores y convertirse cada vez más, influir cada vez más como modelo, como paradigma de buenas costumbres y de virtudes. Tienen que editarse libros. Pero en este sentido hay mucho por hacer. Nosotros tenemos un extraordinario volumen de textos, repito, apócrifos y de época, escritos. Le planteo yo la importancia de que, por ejemplo, a través quizás del Instituto del Libro, pues pudiera asumirse esa literatura y pudiera contribuirse con su estudio y con su abordaje a testimoniar, certificar la antigüedad. Pero ese idioma no está escrito, es decir, no está escrito en ningún lugar. Y entonces él le contestó, no, comandante, esto por tradición se va trasladando de generación en generación, pero sobre todo en forma oral, es decir, no se escribe. Si él lo invita y dice, ¿y por qué ustedes no intentan tratar de hacer algunos gráficos, algunas letras, etcétera, para que ese idioma no se pierda? No es muy complejo, te das cuenta por la mala redacción, la pésima ortografía, el contenido, la múltiple lingualidad que contiene, que son textos de una época y que eso merece un tratamiento adecuado. Sin embargo, son textos que jamás se han editado ni publicado formal ni oficialmente, es información manida. Hoy está en un proceso yo diría que de actualización. La Asociación Cultural Yoruba se ha ido organizando en todo el país. Donde tenemos 106 filiales en el extranjero. Estamos preparando un evento internacional, Yoruba. Primero vamos a hacerlo nacional, para después llevarlo a un evento internacional. No sé si muchas partes del pueblo saben que aquí existe una plataforma interreligiosa por el Diálogo de la Paz, donde nos reunimos todos una vez cada 2 meses o algo y acordamos, compartimos las ideas, buscamos los criterios sociales y religiosos de que todos seamos iguales. Nosotros no estamos en contra de ningún africanista, en contra de ningún católico, en contra de ningún tipo de religión. Ifani, Ọbàtálá ni, Ṣàngó ni, òrìṣà ńlá ni, Ọ̀ṣun ni, ọ̀kan ṣoṣo ni wá. Ìránṣẹ́ Olódùmarè ni gbogbo wọn pátápátá. Ṣùgbọ́n ká fi òtítọ́ ṣe o àti òdodo kí àdúrà wa bàá lè gbà. Nuestro lema es manar a los hombres, acto supremo de la humanidad, y con esto queremos llevarle a todos los religiosos que lo más importante es unificarnos. Si ahora tenemos la oportunidad de tener este templo reconocido por el gobierno, ¿qué más nosotros queremos? Seguir engrandeciéndolo y dándole paso a los menores. Nosotros los babalaos jóvenes tenemos que apoyarnos en mucho en los babalaos mayores y tratar de aprender con ellos, porque si no aprendemos con ellos y si no nos mantenemos al lado de ellos, no vamos a poder lograr conservar el IFA como se ha conservado aquí en Cuba hasta ahora, ni vamos a poder seguir llevando adelante todas estas costumbres que están vigentes hoy en día de esta religión yoruba afro-cubana. Es una gran responsabilidad obtener los consejos que nos dan los mayores con referente a las raíces, a las tradiciones. Imagínate tú, ya han vivido muchos años y tienen mucho conocimiento de Ifá, y entonces ellos nos pasan esos conocimientos a nosotros para que esta religión cada día sea más grande y se sigan haciendo las cosas bien y cada día seguir más adelante. Con el propósito de salvar la humanidad y tratar de que las raíces no se pierdan. La asociación entera tiene un carácter cada vez más renovado, su naturaleza y su carácter patrimonial, es decir, va a ser un lugar venerado con el tiempo y que adquirirá mayor connotación patrimonial. Con mucho, con poco, pero con deseo de echar para adelante y defender esta revolución que no la hicimos nosotros, la hicieron nuestros ancestros. No sé los años que me van a quedar, pero si me queda una gotica de sangre, yo lo doy por esto porque yo vivo enamorado de esto. Cuando se haga la historia de aquí a un siglo, el cubano va a tener un puesto preponderante en la historia de la humanidad. Bueno, cuando se hagan las historias de aquí de Cuba, la Asociación Cultural Yoruba de Cuba también va a tener un puesto preponderante en el desarrollo y en lo que sucedió en estos años en la sociedad cubana. Y entonces yo
me vanagloriaré como espíritu de haber